mi corazón, Sí, atrás. va de una Ahí saliste, puedes vez. salir. Y en la no, y en la suave caricia de la sierra, Se acerca hasta tu rostro, tan tan puro puro y y virginal, virginal, fue en la Ahí plaza salió una chama cantando que era Bolívar del que trabajaba con Merideña, nosotros. Esa, donde Soleil se juré llama. darte mi corazón. Mérida, Mérida, Mérida. ¡Viva Mérida! ¡Que viva Mérida! ¡Que viva nuestra Mérida querida! Bueno, nos sentimos muy contentos hoy de nuestra Mérida que está de cumpleaños, 462. Bueno, no es cualquier cosa, ¿no? Siempre pedimos a nuestros amigos, docentes, profesores, que nos ayuden a terminar de reconstruir la historia, porque nuestro hermano, el poeta, don Tulio Febres Cordero, logró recopilar un pedacito de la historia después de 1830, y don Tulio Febres Cordero ha recopilado mucho de la historia de Mérida, pero a partir del siglo XIX. ¿No? Nosotros no sabemos mucho de la historia de Mérida tiempo atrás, ¿no? de esas condiciones que llevaron a Mérida, por ejemplo, a ser catalogada como Mérida Santiago, ciudad de los caballeros, y que históricamente se llamó así nuestra ciudad, y después se cambió su nombre solo a Mérida. ¿No? Pero quienes hemos visto y debatido sobre el papel que jugó el señor Juan Rodríguez Suárez, ¿no? Y hay que leer un poquito los pasajes de don Tulio Febres Cordero, porque precisamente don Tulio Febres resalta mucho a la India Caribay, a las 5 águilas blancas, y jamás tipificó como un héroe a Juan Rodríguez Suárez. ¿Eh? Una posición muy particular de Febres Cordero sobre Mérida. Por eso consideramos importante en estos momentos recordar también parte de nuestra historia y pedirle a ustedes, hermanos, profesores, investigadores, pueblo, los que tengan información relevante sobre la historia de Mérida, que vaya más allá del siglo XIX, que nos ayude también a terminar de construir nuestra idiosincrasia. Y bueno, hoy estamos en un espacio para debatir un tema fundamentalmente importante. Nuestros hermanos que me acompañan el día de hoy, está a mi lado derecho el compañero José Uzcategui, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito número 3, y está aquí a mi izquierda nuestro hermano compatriota César Carrero, quien me acompaña en la fórmula como candidato de lista, y que en varios de los debates que hemos hecho, los candidatos debatimos entre nosotros también, y surgió la propuesta de acompañar al presidente en el debate de la ley antibloqueo. Ayer hubo una discusión importante en la Asamblea Nacional Constituyente sobre la ley antibloqueo, y solo hasta ayer que se dio su debate se conoció su contenido como debía ser, porque es una ley estratégica para la protección y defensa de nuestro pueblo en medio de una guerra. Y con motivo de eso, el día de ayer también nuestro canciller, nuestro hermano Jorge Arriaza, estuvo también dando algunas orientaciones en los distintos foros que se han estado realizando con los candidatos y candidatas de la patria sobre este tema, ¿no? Y consideramos importante resaltar, antes de dar los pases, vamos a tener que suspender a algunas personas de algunas cuentas, ¿no? Para ponerle orden a este debate serio, debate responsable. ¿Eh? Por ejemplo, ahí hay un tal Raúl, y ahí van apareciendo algunas personas que intentan sabotear, ¿no? Porque no creen en la democracia. Mientras tanto, nosotros avanzamos
por el camino correcto, ¿no? El camino histórico correcto. Cuando nosotros vemos en la historia, César, José, en la historia de nuestra patria, uno se pregunta si estamos o no del lado correcto, ¿no? En ese ejercicio dialéctico, ¿verdad? Porque es necesaria la dialéctica, preguntarse cuál es el camino correcto, que sería lo que estaría haciendo el comandante Chávez. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro camino correcto? Y si miramos hacia la historia, vemos a nuestros ancestros, a nuestros indígenas. ¿Quiénes fueron los que asumieron su camino correcto? Cuando tú ves a Guaycaipuro resistiendo a los embates del imperio, Guaycaipuro estuvo del lado correcto, defendiendo a su pueblo, ¿no? No se puso Guaycaipuro del lado del imperio español, ¿eh? Y también nuestros guerreros, nuestros timotocuicas, nuestros bailadores, ¿eh? Nuestros ancestros andinos que se pusieron del lado correcto, fue el lado de su pueblo. Y vamos más adelante en la historia. Simón Bolívar, como lo dice la historia, rico de cuna. ¿Y de qué lado estuvo Simón Bolívar? Del lado correcto, del lado en contra del imperio. Combatió al imperio y derrotó al imperio. Y seguimos en la historia viendo al general del pueblo, Ezequiel Zamora. ¿De qué lado estuvo el general del pueblo? ¿Del lado de los terratenientes? ¿Del lado de los imperios o del lado del pueblo? Fabricio Ojeda, más adelante en la historia, Fabricio Ojeda se puso del lado del pueblo, no del lado del pacto de Punto Fijo proimperial. Y todas las organizaciones sociales que han combatido han estado del lado correcto de la historia, contra los imperios. Le damos la bienvenida en este importante foro. Quisiera pedirle a nuestro candidato César Carrero para que haga la presentación de este foro a nuestro camarada, hermano canciller Jorge Arriaza, que desde las alturas de los pueblos merideños le damos nuestro reconocimiento por esa extraordinaria acción de protección y de defensa de nuestro pueblo. Y en ese recorrido decimos, ustedes también se han puesto en la historia del lado correcto, defendiendo a nuestro pueblo. Adelante, César. Gracias, Jason. Bueno, creo que pudieran sobrar las palabras, ¿no? Allí para presentar a nuestro compañero, hermano, canciller Jorge Arreaza, que, bueno, ya lo decías, ha venido dando una gran batalla también, ¿no? En el campo internacional, en la defensa de la patria, en la defensa de nuestra república. Y, bueno, saludarlo desde acá, desde las alturas merideñas, que a pesar de todas las dificultades, aquí estamos dando la batalla también. Y nos estamos preparando para ese gran triunfo del 6 de diciembre y en esta oportunidad poder contar con sus sabias directrices, comentarios, instrucciones incluso, y referencias del cómo seguir dando esa pelea también, que es nuestra, que es de ustedes, que es de la patria toda, porque tenemos que vencer a ese imperialismo. El 6 de diciembre, ya lo he dicho en varias oportunidades, nosotros tenemos que convertirlo en un hito de soberanía, un hito tenemos que gritarle a Latinoamérica, al mundo, que bueno, que Venezuela se respeta, que en Venezuela, nuestra Venezuela, nuestro pueblo, escogerá su nueva Asamblea Nacional y comenzaremos esa ruta de recuperación absoluta de la patria. Entonces, bueno, un saludo, camarada Jorge Arreaza, y bueno, bienvenido al espacio. Listo. Muchas gracias, Jason, muchas gracias, César. Bueno, como yo estoy solo aquí, me quité la mascarilla, pero es correcto que deban utilizarla sin falta. Y son los momentos que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Quién se imaginara hace un año que íbamos a estar hoy con tantos cuidados, con la imposibilidad de abrazar a un compañero, una compañera, con una campaña electoral con unas características tan peculiares que ojalá más nunca se tenga que repetir? Pero bueno, no sabemos, porque como dijo el presidente Lula en su momento, le preguntaron sobre si él consideraba que Venezuela era un país democrático. Ya andaban con el discurso de la dictadura contra el comandante Chávez. Y él dijo, miren,
Venezuela es un país tan democrático que cuando no hay elecciones, porque la Constitución contempla elecciones todos los años, Chávez se las inventa. Inventa un referéndum, inventa una consulta. Y efectivamente, quizá nos toque el año que viene de gobernadores, también con estas medidas de protección. Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas. Ayer hicimos una charla larga con los candidatos, las candidatas, con el sistema de formación del partido. Un honor siempre. Ustedes saben que yo en el partido tengo la siguiente posición. Yo soy militante de base y para mí eso es un orgullo muy grande. Yo no tengo otra posición ni la aspiro en el partido. Y por eso les hablo, bueno, a todos en condición de igualdad. No les hablo aquí solo Jorge, el que está de canciller, que le ha correspondido estar, porque no lo soy, no somos los cargos, nosotros estamos en los cargos. Y el que se crea un cargo ya perdió la batalla de la revolución. Bien. Entonces, no es solo, como les decía, Jorge el que le ha tocado este momento trascendente, pues tan complejo, tan dinámico de la política exterior, de la diplomacia bolivariana, sino les hablo también como un militante de mi partido, con el principal interés de que ustedes tengan elementos para compartir en esta campaña en la cual vamos a participar todos y todas. Esto no es un tema de candidatos y candidatas. Toda la militancia, desde las VC, los CLAP, los jefes de calle, todo el partido debe activarse. Como decía el comandante Chávez, yo lo recuerdo mucho, ayer lo recordábamos también. Yo me sorprendí mucho en el 98. En el 98 tenía 25 años. Bueno, ya habíamos vivido aquellos terribles gobiernos, el segundo de Carlos Andrés, de Caldera, etc. Y el neoliberalismo. Y yo, cuando escuché a Chávez, no recuerdo ni siquiera qué ciudad era, pero desde un balcón dirigirse a una multitud en la campaña y decirle a aquella gente tan humilde, yo no vengo a buscar tu voto, no me interesa tu voto. Yo estoy en una campaña, sí, pero no es una campaña por los votos, es una campaña por las voluntades. Yo vengo a sumar voluntades, como decía Simón Rodríguez. Y si tú sumas tu voluntad con la nuestra, el voto es una consecuencia natural, como habrá muchas otras consecuencias naturales. Y esas otras consecuencias naturales es el ejercicio, pues, de una revolución todos los días, con ética, con respeto, con humildad. Y hacia allá tenemos que apuntar. Un saludo grande a Mérida. Es un estado queridísimo, queridísimo. Bueno, yo incluso mi primera esposa fue merideña, yo tengo muchos afectos allá. Y bueno, es un estado también, siempre los merideños, yo creo, no sé si es porque desde la ciudad universitaria se crean esas realidades, pero complejizan mucho los procesos y eso es interesante también, porque la toma de decisiones pasa por muchas barras de análisis para darse una decisión. Pero vamos a hablar entonces de esta guerra no convencional y partamos de eso. Es una guerra tan guerra como la que pudo haber en Irak, en Afganistán o en Siria. Solo que hay otro tipo de armas en esta guerra. Pero ustedes comprenderán que, por ejemplo, que no hayamos tenido acceso a los 10.000 millones de dólares que están bloqueados en cash alrededor del mundo. De ellos, 2.000 millones casi es el oro que está en el Banco de Inglaterra. Ese oro es bueno que lo sepan. Ahí hubo un acuerdo del Estado venezolano, el Banco Central, con el Deutsche Bank en su momento. Se le dio un préstamo y el Estado puso como garantía ese oro. Que es una manera, pues, de cumplir con un requisito indispensable de las finanzas internacionales para tener acceso a recursos frescos. El Estado venezolano pagó por completo ese préstamo y el Deutsche Bank entonces deposita ese dinero en el Banco de Inglaterra, que es usual que lo haga. La sorpresa fue que al presentarse toda la operación política imperialista del año pasado, con el tratar de imponer un gobierno fantasma, bueno, entonces el Banco de Inglaterra decide
comenzar a poner trabas a la devolución de ese oro que es indiscutiblemente del Banco Central de Venezuela y en consecuencia es de la República y del pueblo venezolano. Bueno, y el año pasado no hubo manera, eran cartas para allá, cartas para acá, gestiones por aquí, por allá, los equipos jurídicos del Banco Central, el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, nos informaba como es debido para que lo ayudáramos con las gestiones, nuestra embajada ahí en Londres, etc. Y este año, yo creo que incluso antes de que el presidente declarara la cuarentena, porque el presidente ya veía venir, como era lógico, el coronavirus, y se activó pues un mecanismo que se discutió incluso con nosotros, donde el Banco Central nos dice, miren, esta gente del Banco de Inglaterra se está negando a devolvernos este dinero. Y considero que pudiésemos hacerlo a través de alguna agencia de Naciones Unidas con la cual se pueda trabajar, digamos, rigurosamente, y que bueno, si no nos lo dan a nosotros, bueno, nosotros autoricemos que se lo cedan por ejemplo, lo de la que se decidió, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y que el PNUD en conjunto con el Ministerio de Salud venezolano, bueno, pueda adquirir lo que se necesita para enfrentar la pandemia. Y todo parecía muy sencillo de hacer, y hay que decirlo, los compañeros del PNUD, tanto su representante en Venezuela como el que está al frente en Naciones Unidas, como un señor de nacionalidad alemana, estuvieron dispuestos a hacerlo, incluso entraron en contacto con el Banco de Inglaterra, y bueno, sencillamente no se hizo, lo que llevó al Banco Central de Venezuela a tener que demandar al Banco de Inglaterra, y entramos en un litigio. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que esta es una herramienta de guerra, y que esos 2.000 millones de dólares en marzo o en abril hubiese significado, si tenemos casi 700 muertes muy dolorosas, habría seguramente menos muertos en Venezuela. Tendríamos mayores capacidades para enfrentar el coronavirus. Y además con esos recursos hubiésemos dotado las terapias intensivas, hubiésemos dotado algunos hospitales de elementos fundamentales que no hemos podido dotarlos por el bloqueo, y bueno, hubiésemos salvado muchas vidas aparte de las vidas de la pandemia. Es hay un problema de audio. Sí. Listo, ya te estamos escuchando de nuevo. Perfecto. Entonces les decía que la modalidad de bomba, ¿no?, que nos ha caído aquí con estas otras formas de lucha y otras armas, ¿no? Somos un laboratorio de armas de destrucción masiva de nuevo tipo. Y como les decía, si no podemos exportar el petróleo, miren, nosotros hemos llegado, a pesar de que la producción se ha visto afectada por el bloqueo y por otras razones, hemos llegado a tener nuestros dispositivos de almacenaje de petróleo llenos sin poderlo exportar. Eso no tiene ningún sentido, y más cuando el mundo necesita el petróleo. Pero es que Estados Unidos no solo nos bloquea, persigue a las compañías navieras, persigue a los buques, incluso amenaza a los capitanes de los buques, que pueden tener nacionalidad griega, liberiana, cualquiera, los amenaza con sanciones si se llevan el petróleo venezolano. Hemos tenido que hacer magia, hemos tenido que, de alguna manera, hacer las cosas de manera irregular, como una guerrilla. Por eso la ley antibloqueo es tan pertinente, déjenme decir, con todo el respeto a los compañeros que han emitido otra opinión. Pero nosotros, para enfrentar una guerra no convencional, tenemos que tener herramientas no convencionales. Y tenemos que proteger al Estado, a los activos, a los funcionarios, y no podemos hacer las cosas como si fuéramos un país en situación de paz y de normalidad. Es una variable de una ley marcial, pero en términos de la economía. Una ley de guerra. El decreto de guerra, pero no de guerra a muerte, como el de Bolívar en su momento, sino un decreto de guerra por la vida en Venezuela. De eso es lo que se trata la ley antibloqueo. Pero como les decía, si no podemos producir más petróleo, o han tratado y lo han logrado obstaculizar los procesos de producción, porque no podemos importar los químicos, los aditivos, no podemos importar la nafta o el petróleo ligero para
la combinación con el petróleo pesado y poderlo hacer combustible. Si no podemos importar las partes y piezas, cuando se daña un taladro, cuando se daña un oleoducto, etcétera, bueno, ¿cómo se mejora la producción en ese sentido? Es imposible. Eso afecta el ingreso nacional. La riqueza nacional nuestra se fundamenta en el petróleo, así nos lo impusieron el año pasado, perdón, el siglo pasado. Fue ese el modelo que se impuso a Venezuela en la División Internacional del Trabajo, Juan Vicente Gómez entregando la soberanía del país y los subsiguientes gobiernos. Bueno, le correspondió por órdenes del imperialismo producir petróleo crudo y exportarlo crudo, ni siquiera procesarlo, ni desarrollar la petroquímica, ni nada de eso. Casi que ni refinarlo, eso vino después. Y bueno, si nosotros, como un hogar, pues, si tú en un hogar hay 5 personas y hay 2 salarios decentes, bueno, por decirlo de alguna manera, permanentes, y de repente las 2 personas se quedan sin trabajo, bueno, ¿cómo subsiste ese hogar? Bueno, es lo que hemos hecho nosotros, tratar por otras vías de subsanar ese tremendo golpe que le han dado a nuestra economía. Canciller, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Para reforzar parte de eso, de los materiales que presentó el presidente Nicolás Maduro, hizo una comparación de los ingresos del país en el 2018, que fueron cerca de 4.826 millones de dólares, ¿no? Pero hacía la comparación con 10 años previos, que fue en el 2008 de 65.607 millones de dólares. Es decir, en el 2018, con el bloqueo, nosotros estamos recibiendo 13 veces menos recursos que hayan ingresado en ese año al país. Pero cuando comparamos con lo que ingresó por la misma vía en el 2019, ingresaron 26 veces menos recursos al país. Y este año 2020, canciller, haciendo la misma comparación con el mismo año 2008, en cuanto al presupuesto, han llegado 137 veces menos recursos a nuestro país, es decir, 137 veces menos posibilidades de nuestro gobierno dar respuestas a muchas de las necesidades de nuestro pueblo, producto de ese bloqueo. Disculpe la interrupción, pero quería hacer esa pequeña acotación. Muy válido porque eso ilustra, eso ejemplifica la gravedad de esto. Por eso, con todo el respeto a los compañeros que han salido a criticar la ley antibloqueo, unos sin conocerla y otros conociendo, más bien nos tardamos, creo yo, en tener un marco jurídico que nos permita avanzar y protegernos. Son los números de la guerra, los que tú estás dando. Hay un estudio de Francisco Rodríguez, el economista opositor que trabaja en Torino Capitals, que está muy vinculado con Henry Falcón y este grupo, que ellos en 10 páginas explican con datos, con unas gráficas muy claras, que el impacto de las sanciones en PDVSA es solamente comparable con el impacto de una industria petrolera en una guerra convencional, en una guerra con bombas, que destruyen los oleoductos, que destruyen los taladros, que destruyen los tanques de almacenaje, etc. Ese es el daño que nos han hecho. Y bueno, así hay que entenderlo. Yo recuerdo mucho, compas, y yo sé que hay muchos jóvenes en los equipos en Mérida. Comandante Chávez, a veces cuando veía a un compañero dubitativo, porque todos tenemos derecho a la duda, eso es un derecho natural, pero él le decía, cuando tú tengas más dudas, y tú creas, mira, que en el ministerio donde yo estoy, el ministro es esto, tiene tal característica, y fulanito es que está en la administración, está haciendo esto mal, y yo quería hacer esto y no me lo permitieron. Bueno, tú tienes que llenarte de fuerza y preguntarte, ¿quién nos está atacando? Si nos está atacando el imperialismo norteamericano, si nos está atacando la burguesía nacional, es que vamos por el camino correcto. Quizá no el perfecto como tú quieres ir, quizá falta corregir aquí o allá, pero de manera dialéctica, quien te ataca define si tú vas por el camino correcto. Y yo creo que somos el país más atacado de esta parte del mundo
y dentro del mundo por momentos hemos sido el país más atacado con esta guerra no convencional. Hay un libro que yo he recomendado y creo que incluso he tuiteado algunas frases que a mí me sorprendió mucho, les confieso. Se llama El arte de las sanciones, una perspectiva desde el terreno, de Richard Nephew. Richard Nephew es un investigador de la Universidad de Columbia, pero que él viene de haber sido el jefe de los equipos de Barack Obama para las sanciones a Irán. Que incluso pudiésemos decir que en el gobierno de Barack Obama hubo una nueva comprensión, se llegó al acuerdo con los europeos, los iraníes, los chinos, los rusos, etcétera, para flexibilizar el asedio a Irán. Y, sin embargo, este libro es una confesión muy, muy importante. Él, en alguna frase que no podría yo ubicar en este momento, nos dice, hablemos sin eufemismo. Las sanciones, y él se refiere a las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos, de esas es que él está hablando, su objetivo es producir dolor, no es otra la palabra. No busquen por ahí dificultades, vicisitudes, es dolor, pain, dice él, en el pueblo, en los pueblos del Estado sujeto a la sanción. Y luego entonces, él, esto sí se los quiero leer, va como describiendo, narrando los pasos, ¿no? Esto lo dice él, esto se los voy a leer de la introducción, pero está en la conclusión y está en prácticamente todo el libro. Primero, identificar los objetivos que se persiguen con la imposición del dolor y definir las medidas correctivas mínimas necesarias que el Estado objeto de las sanciones deba adoptar para que se elimine el dolor. O sea, ¿cuáles son los objetivos que persiguen con la imposición del dolor? Bueno, el cambio de gobierno, el cambio de régimen. O sea, yo voy a hacer sufrir a tu pueblo, voy a hacer que tu pueblo le duela el estómago de hambre, le duela el cuerpo y se muera de coronavirus, hasta que ese pueblo se rebele o los militares, viendo esa situación, se rebelen o la CIA logre con los militares tumbarte o yo te invado. Entonces dice, y bueno, y decirle al Estado que es lo mínimo. Lo mínimo es lo que me dijo Elliot Abrams a mí en la primera reunión el 26 de enero del año pasado, cuando me dijo, bueno, ¿y para qué isla se va a ir Maduro? ¿Se va a ir para Cuba o se va a ir para una isla del Caribe? De estos amigos que ustedes tienen ahí, de primeros ministros en el Caribe. Eso es lo que ellos estaban buscando. En el segundo punto dice, comprender en la medida de lo posible la naturaleza del Estado objeto de las sanciones, sus vulnerabilidades, intereses, compromisos con lo que haya hecho para suscitar las sanciones y disposición para absorber el dolor. ¿Qué te están diciendo aquí? Tienen que conocer el Estado, y aquí es donde ellos han fallado en el caso venezolano. Hay cosas obvias. Ellos dicen, bueno, su industria petrolera es su vulnerabilidad, su fortaleza y en consecuencia su vulnerabilidad. Vamos a atacar la industria petrolera, eso va a ocasionar dolor, sin lugar a dudas, eso lo han logrado. Pero ellos han hecho énfasis y más énfasis en ese aspecto de las sanciones contra el mundo del petróleo y el mundo financiero venezolano y no han logrado el objetivo, que es que se genere un cambio de gobierno. Pero, sin lugar a dudas, también evalúan lo que dice aquí al final, la disposición para absorber el dolor. Vuelvo yo a la conversación que tuve con Abrams, que ya la he hecho pública, y bueno, con ustedes más todavía. Cuando ya la segunda vez que me reuní con él, siempre se me olvida la fecha, fue en febrero, antes del 23 de febrero, de aquello de la ayuda humanitaria. Yo le dije ahí que fue aquella vez que dijimos en el Consejo de Seguridad el golpe de Estado fracasó, etc. Yo le dije eso, le dije, mira Abrams, el golpe de Estado fracasó. Y bueno, ya, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? Porque vamos a respetar. Bueno, él me dice, no, si yo te concedo, me dijo, que el golpe de Estado fracasó, que no había un militar valiente que derroque ese régimen. Bueno, pero ahora vamos entonces con otra estrategia, mucho más fuerte, que es la de las sanciones, hasta que ustedes se vayan del poder. Y me dijo así, se quedarán sin electricidad, se quedarán sin alimentos, se quedarán sin medicina, se quedarán sin agua, se quedarán sin nada. Y en algún momento eso tiene que ocurrir. Yo le decía, bueno, ahí tuvimos una discusión fuerte y
él me dijo, nosotros no nos vamos a cansar. Si ustedes creen que el presidente Trump se va a distraer con otro país, con Brasil, con los problemas en Colombia, el narcotráfico, no nos vamos a distraer. Nosotros vamos a insistir hasta que esto ocurra. Esto es lo que está escribiendo este autor, Richard Nephew, aquí. Exactamente eso. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, mire, Abrams, ustedes creyeron en enero que esto era una carrera de 100 metros planos. Y que, bueno, nada, ustedes se lanzaron adelante, desconociendo el gobierno, y tratando de imponer un gobierno falso, dándole reconocimiento de los países, de lo que ustedes llaman comunidad internacional, que son los países de Europa y Estados Unidos y Canadá, y que esto se terminaba en unos días. Ellos convencieron, Borrell lo ha dicho. Borrell dice que los americanos, dice él, nos convencieron de que la caída de Maduro era cuestión de días, ni siquiera de semanas, de días. Y yo le dije, ustedes están equivocados. Y tampoco es una carrera de 1500 metros, ¿no? Como tú me la estás planteando con estas medidas. Esto es un maratón. ¿Cuánto es que el maratón? 42.8, no sé cuánto es, kilómetros. Y le dije, nosotros en la Revolución Bolivariana somos expertos maratonistas. Ustedes no lo son. Ustedes no lo van a lograr. Ustedes no nos conocen. Y además, Nicolás Maduro en particular es el maratonista más experto que puede haber en América Latina y el Caribe. Así que, si esto es un maratón, hagámoslo, pero ya te estoy avisando yo, así como tú me has dicho a mí, que nos vamos a quedar sin nada y el pueblo se va a rebelar y los militares, te lo digo yo a ti, nosotros somos maratonistas y no hay manera que perdamos esta carrera. Bueno, y en esa carrera estamos. Esa es la carrera en la que estamos, ¿no? Y eso hay que tener mucha conciencia. Todavía no se ha demostrado quién gana. Aquí estamos, en plena batalla. Luego, fíjate, él dice, la tercera, dice Richard Nephew, desarrollar una estrategia para aumentar el dolor de manera cuidadosa, metódica y eficiente en las áreas que son vulnerables y evitar al mismo tiempo las que no lo son. Es decir, si vamos a hacer esfuerzo, vamos a hacerlo donde duele. Es como un boxeador que tú sabes que tiene una costilla rota, es en esa costilla que le vas a pegar. No le pegues ni en la cara ni en el hombro, es en la costilla, en la costilla, en la costilla. Eso es lo que nos está diciendo Richard Neff. Otro, supervisar la ejecución de la estrategia y recalibrar continuamente sus supuestos iniciales acerca de la resolución del estado objeto de las sanciones, la eficacia del dolor aplicado para destruir esa resolución y la manera idónea de mejorar la estrategia. Todo el tiempo evaluando. Por eso ustedes ven que ellos toman una sanción, toman otra distinta, ofrecen recompensa. No les dio resultado el tema de las sanciones económicas, entonces se van por las sanciones estas morales, meter aquí que el narcotráfico, que el cartel de los soles, todo este mito que no es más que otra manera de la guerra, otra arma de la guerra para atacarnos y sacarnos del poder. Eso, hay otros puntos, pero yo quería compartir eso con ustedes. Con permiso, disculpe usted, canciller, hay un video del señor William Bromfield. Por cierto, yo publiqué ese video de los que ustedes han estado compartiendo y apenas lo publiqué, duró 2 horas en mi cuenta de Twitter y me bloquearon de esa red social, la cuenta principal. Y es que en 45 segundos William Bromfield confiesa todo ese decálogo que usted nos está expresando. Yo quisiera que, como tenemos varias personas que están acompañando por Instagram y por alguna de las redes, viendo este conversatorio, me gustaría recordarles, antes de que Twitter nos vaya a sancionar nuevamente, para que se sepa quiénes son los que están detrás de las agresiones contra nuestro pueblo. Por favor, coloquen el video del señor William Bromfield. De falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás ellos ya sufren. Eso, ahí él está diciendo, acelerar el colapso para generar un sufrimiento mayor, como tú decías, golpeando
donde más nos duele, canciller. Bien, hermano. Y efectivamente, y eso es algo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en la campaña y todos los días, pues, pero ahora entramos en un proceso pre y electoral, por explicarle al pueblo, pues, no simplemente, a mí muchas veces me preguntan, me lo preguntaron recientemente dos periodistas españoles del País, de España, y me dicen, ustedes reconocen que ustedes han cometido errores también, porque ustedes le echan la culpa de todo el bloqueo, que a las sanciones y tal. Yo le digo, claro que sí, porque nosotros somos un gobierno de seres humanos, nosotros no somos perfectos. Y hemos podido, bueno, mira, tomar decisiones fuera de tiempo, tomar decisiones erróneas, pero ven acá, sienta a Joseph Stiglitz, ex premio Nobel de Economía en el Ministerio de Finanzas de Venezuela, y dile que resuelva esto. Con la perturbación que tiene la economía venezolana con estos ataques tan fuertes. No hay manera de hacerlo. Y una pregunta muy sencilla que yo les hago a ellos. Si este Estado, que es redistribuidor de la riqueza, que tiene unos presupuestos destinados a lo social en el 76%, hubiese tenido acceso a los 10.000 millones de dólares que están en los bancos, a los 30.000 millones de dólares que vale Citgo, a la ganancia de Citgo, la repatriación de sus dividendos, a lo que hemos dejado de producir en petróleo y de producir el sector privado también por culpa del bloqueo. Si hubiésemos tenido 130.000 millones de dólares, que es más o menos el cálculo que han hecho, que han costado las sanciones desde el año 2017, ¿estaría Venezuela como está? Evidentemente que no. O sea, hay que eso decírselo a nuestros queridos hermanos, incluso fájense a hablarlo hasta con los ADECOS, los copellanos, los que participan, los que no votan, los que sí votan, con todo el mundo, porque es que es una verdad incuestionable. Cuando tú estás haciendo una cola por gasolina y ustedes están cansados de hacerlo, cuando estás haciendo una cola por la bombona de gas, cuando se te va la luz y ustedes lo viven todos los días, hermano, si fuese por el gobierno bolivariano y por la revolución, eso no estaría ocurriendo. Bueno, yo lo puedo solucionar si yo recupero 3.000 millones de dólares de los 10.000 que tenemos en Estados Unidos, yo los traigo y se los doy a General Electric y a Siemens para que arreglen todo el sistema del occidente de electricidad y listo. Pero ajá, ¿y tú crees que aún teniéndolo, supongamos que mañana descubrimos un cofre lleno de no sé qué, que equivale a 3.000 millones de dólares? Y le digo a General Electric, mira, aquí te los tengo. General Electric no viene porque la van a sancionar. Siemens no viene porque lo van a sancionar. El metro de Caracas, cuando tiene fallas, las tiene porque la empresa francesa que lo construyó, que le hacía mantenimiento, no viene a hacerle mantenimiento. La planta termoeléctrica, don Luis Zambrano, la planta generadora de electricidad de Mérida, usted ha estado en la supervisión de lo que llaman el Sistema Eléctrico Nacional. Nuestra planta, casualmente, que hoy está fuera de operación por culpa del saboteo, la pieza, parte de repuesto que se requiere para su recuperación es marca Siemens. Y parte de esos recursos que están bloqueados de nuevo van, estaban destinados para recuperar precisamente nuestra planta termoeléctrica. Así es, claro, pero tampoco podemos, y esto es importante, pues sería irresponsable, y por eso nosotros vemos que el presidente Maduro va en ofensiva y va con la legislación y con las acciones irregulares de las que les hablo, irregulares desde el punto de vista de que no nos permiten hacer las cosas por las vías tradicionales y tenemos que resolver, tenemos que inventarnos una, pues, y para satisfacer hasta donde podamos las necesidades del pueblo a pesar de las restricciones. Y nosotros tenemos que tener claridad en que estamos construyendo un nuevo sistema para enfrentar, estamos desenganchando por completo la economía venezolana de esa tecnología, de ese centro de poder que es Estados Unidos, Europa, que es un mismo centro de poder. Estamos nosotros construyendo con los chinos, con los rusos, con los turcos, con otros aliados, estamos construyendo una manera distinta de que Venezuela perciba su ingreso, su riqueza, sin pasar por esos centros de poder financiero, ni por la dependencia tecnológica. Esto no se hace de un día para otro. Esto tarda. Miren, hace 201 años, ayer leíamos la cita, el libertador Simón Bolívar le decía al primer agente estadounidense, Juan Bautista Irving, le decía, mire, yo no permito que usted me insulte, pero mucho menos que viole los derechos de los venezolanos a su libertad. Y le
decía, lo mismo da para Venezuela enfrentar a la España que al mundo entero, si el mundo entero la agrede. Y es precisamente, ahora nosotros tenemos que construir ese nuevo, y hay que ser muy creativos. ¿Saben qué pueblo es creativo? El pueblo merideño. Yo estoy seguro que han inventado cualquier cantidad de soluciones, de alternativas, de opciones, mejor dicho, para ir resolviendo los pequeños problemas. Bueno, Luis Zambrano, pues, Luis Zambrano llevó la electricidad en Mérida antes de que lo hubiera en Caracas. Algunos pueblos merideños tenían electricidad antes de que lo hubiera en las grandes capitales, con su sistema hídrico, etc. Entonces, son muchos los compromisos, pero sí quería, para escucharlo a ustedes más bien, Jason, solamente que tengamos conciencia de que esto es una guerra y que el pueblo sepa no solo que estamos en guerra, pues sería muy deprimente decirle, y mientras sigamos en el poder va a seguir la agresión, pero es en el poder, la revolución y el presidente Maduro y la Asamblea Nacional en manos del pueblo y la revolución que vamos a poder desengancharnos por completo de esos centros imperialistas de poder y vamos a poder construir nuestro propio modelo, nuestro propio sistema con nuestros propios aliados. No vamos a depender más nunca de los que nos han explotado durante tantos años. Es un momento de ruptura. Es como cuando dicen, Ricardo Menéndez habla mucho del punto de ebullición como el punto transformativo. O sea, estamos pasando del agua en estado líquido a estado gaseoso. Se está dando una transformación. Pero tenemos que mantener la candela encendida para que siga hirviendo esa agua y se termine de convertir en otro estado por completo. La hegemonía de lo nuevo, hacia allá tenemos nosotros que avanzar. Pero esto es una guerra que efectivamente es política, diplomática, política. Ahí está, pues, la acción de los gobiernos de los países del imperialismo contra nosotros. Los grandes, los del grupo llamado de Lima. Es muy clara la acción diplomática para aislarnos, para contribuir al bloqueo, para desprestigiarnos, etc. Gobiernos actuando contra nosotros. Es una guerra económica, ustedes lo saben mejor que nadie, no hay que explicarlo desde todo punto de vista, que hasta la burguesía nacional, parte importante de ella, no toda, se ha también sumado a esa guerra desde hace varios años. Pero también una guerra que podemos llamar psicológica, mediática, o una guerra fuerte, donde donde tú no puedes echar gasolina y dices, es culpa de Maduro, es culpa de Tarek El Aissami que está en PDVSA, es culpa del protector del Estado. No, es culpa de los gringos que no nos dejan exportar el petróleo, producir el petróleo, distribuir el petróleo. Entonces hay que tener mucha conciencia de eso. Y vamos a sustituir a los gringos, vamos a sustituirlo por nosotros primero, por nuestras capacidades y por otros aliados con sus inversiones que vendrán a Venezuela. Eso es una esperanza que no es una realidad, pero tenemos que dejarla en el corazón y en la mente de nuestro pueblo como la esperanza, aquella de Hugo Chávez el 4 de febrero del año 92, diciéndonos Venezuela tiene que conducirse hacia un destino mejor. Y esto fue por ahora, y vienen momentos mejores. Bueno, es que es así, no estamos además, no es retórica ni es demagogia, es así, va a ocurrir, pero son momentos estos de transición y de dificultad. Es una guerra entonces política, económica, mediático, psicológica. Miren, toda esa estrategia de acusar a nuestros compañeros, al presidente mismo, a Tarek El Aissami, a Diosdado, de narcotraficantes. ¿Pero qué es eso? O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza ni elementos de ningún tipo para probarlo. Más bien en Venezuela es un país que afortunadamente contiene el narcotráfico que desde Colombia sale y luchamos contra él. Somos casi que el tapón, que no quiere decir que no hay algunos narcotraficantes que saquen por aquí, que saquen por allá, que salga una lancha por aquí, por allá, un avioncito por aquí, por allá. Hoy sería imposible de contener eso si el mayor productor de droga es nuestro vecino y el mayor consumidor de droga en el norte es Estados Unidos. ¿No? Pero la situación de Venezuela es admirable en cuanto al control del mundo del narcotráfico, metido incluso, como están otros países, en las venas de la política, de la economía. Bueno, hay narcoparlamentarios, hay narcopresidentes, aquí no. Pero claro, eso es lo que tienen que montar en la opinión pública para justificar cualquier acción contra Venezuela. Que el día que caiga, que ellos seguirán tratando de matar al presidente Maduro, de agredirnos de todas las maneras,
el día que eso ocurra, el día que Jorge Arreaza caiga en cualquier aeropuerto y se lo lleven preso, ya es que es un narcotraficante, porque nosotros lo dijimos y mostramos un papelito y una recompensa y yo no sé qué y no sé qué más. Esa es la intención. Bueno, y eso también hay que hablarlo con el pueblo, que no se confunda nuestro pueblo. Yo sé que la inmensa mayoría del pueblo no se confunde, pero sí hay un grupo de personas que se confunden y hay que ir por ellos y hay que ir incluso por los que piensan distinto. Entonces, muy bien, pongamos esto en términos ideológicos de las ideas. Yo pienso así, yo creo en el socialismo, yo creo en la propiedad social de los medios de producción, yo creo en un empresariado que se suma, pero bajo el gobierno económico, yo creo en que la tierra es de los campesinos, y tú crees en el neoliberalismo, etc. Creemos distinto, pero no somos enemigos, ni podemos satanizarnos los unos y los otros. No podemos generalizar de esa manera, eso es un absurdo. Tenemos que ir a la lucha de las ideas y más que a vencer unos sobre otros, a convencer a los compañeros y compañeras para que se vengan para acá. Y también esa guerra mediática con efectos morales, estamos en medio de una guerra convencional, pues, de armas, de mercenarios, de drones, de amenazas de invasión, de gente que se está entrenando en otros países para invadir Venezuela, de sicarios que pagan para matar a dirigentes de la revolución o pueden incluso matar a dirigentes de la oposición para responsabilizar al gobierno. Entonces, tenemos una situación complicada. Tenemos los grupos colombianos de un signo y del otro, todos esos grupos criminales, unos, otros y supuestamente guerrilla o con vínculos con el Estado como los paramilitares, pero eso está ahí y eso se utiliza es contra Venezuela y estamos conteniéndolo y hay que hacer un reconocimiento siempre a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿verdad? De corazón, que han tratado de desprestigiarla, que han dicho, bueno, que es lo más corrupto del país, qué sé yo qué cosa. Al contrario, mira, uno cuando yo tenía 20 años o menos, pues cuando la rebelión del 92, las rebeliones consecuentes, luego y uno veía un militar y salía corriendo. Yo tenía unos tíos militares, 2 tíos que yo no les hablaba, yo les tenía pavor, porque es que había una división entre el mundo militar y el mundo civil. Y las Fuerzas Armadas entonces eran un ejército de ocupación en Venezuela, que no respondía a los intereses nacionales ni del pueblo, respondía a los intereses de una oligarquía que estaba totalmente captada por el imperialismo. Entonces, es una guerra multidimensional, así como yo les saco estas dimensiones, política, económica, mediática, convencional, hay más dimensiones incluso, puede subdividir, derivar lo económico en lo financiero, en lo comercial, en lo otro, lo mediático, en redes sociales, en medios normales, etc. Sí, es muy, muy complejo lo que el uso de los derechos humanos, que es una herramienta política. Con esto que hicieron recientemente en el Consejo de Derechos Humanos, que lo vienen haciendo. Delcy Rodríguez en el Consejo de Derechos Humanos en 2015 ya lo denunciaba. Van a tratar de decir que hay una crisis humanitaria en Venezuela, que se violan los derechos humanos para invadir Venezuela. Y es lo que hemos vivido, lo hemos contenido, pero es lo que hemos vivido y van a seguir en eso. Nosotros tenemos que tener la fortaleza de salir adelante. Así que, compañeros, yo quería que se entendieran como estas ideas principales y una última que es importante, que es el tema del imperialismo. Estamos en una semana, una jornada internacional antiimperialista. Incluso hoy se lanzó una idea muy importante que lanzan desde la Tricontinental, el señor Vijay Prashad, que es declarar el 9 de octubre como Día Internacional por la abolición de la CIA, porque un día como hoy la CIA mató a Che Guevara, pero eso es como un símbolo, pero la CIA ha matado quién sabe cuántos miles y millones en este mundo. Entonces, bueno, hacer presión. El Instituto Simón Bolívar para la Solidaridad y la Paz está muy compenetrado con esa lucha y todos debemos hacerlo. De manera que hay que entender qué es el imperialismo. Muchas veces lo simplificamos mucho, entonces creemos que el imperialismo es Estados Unidos, que el imperialismo es Trump, que el imperialismo es Pompeo. No. El imperialismo, hay que entenderlo así, es un complejísimo entramado de corporaciones, de intereses lucrativos, de empresas que tienen un poder supremo sobre partes de este mundo, sobre territorios de este mundo, y tienen expresiones políticas. La principal expresión política del imperialismo es la Casa Blanca, es el presidente de Estados Unidos, el que sea, es el Pentágono, etc. Pero también es Londres, y también es Tokio, y también es Bruselas, y también es Madrid, y también es Bogotá,
y también en Santiago de Chile. Si no tratemos de circunscribir el imperialismo a un país, menos, incluso en el caso del pueblo estadounidense, podemos decir que es la primera víctima del imperialismo. Ustedes han visto las reacciones de ese pueblo este año contra el abuso que se genera. Por eso es importante entender eso. Cuando luchamos contra el imperialismo, si bien le podemos poner un rostro, el rostro más importante político del imperialismo es Trump, pero el rostro más importante del imperialismo no es Trump. ¿Cuál de los grandes empresarios, bueno, que tienen el poder y las corporaciones monopólicas en el mundo es el petrolero, es el armamentista, es este o es el otro, el de la infraestructura, el de las reconstrucciones de las ciudades cuando bombardean y reconstruyen? ¿Cuál es? No está claro, pero es eso. Quizá no tenga el rostro claro y le ponen el rostro de un político en Estados Unidos, pero mucho cuidado, el imperialismo está aquí también en Venezuela. El imperialismo está presente en los procesos económicos venezolanos con venezolanos imperialistas. Bueno, ahí está, pues tenemos a Guaidó y esta gente pidiendo sanciones al imperialismo contra su propio pueblo. Miren, ayer, antier, se fue el señor Marrero, Roberto Marrero, el segundo de Guaidó, su director de despacho, qué sé yo, esa cosa que ellos, como un ministro de despacho para un gobierno fantasma, que estuvo detenido porque estaba en una conspiración. Y el presidente le dio a él y a otros 109 conspiradores un perdón total, absoluto, y no tiene restricción alguna para viajar. No la tiene, no tiene prohibición de salir del país, no tiene nada. Trató de irse en un avión que no se podía ir porque ni es español ni es francés, no es europeo. Y era un vuelo para sacar a europeos o venezolanos residentes en Europa. Y él no es ni lo uno ni lo otro. O sea, ahí no se pudo ir, se armó un escándalo. Bueno, ustedes saben por qué vía se fue el señor. Ustedes recuerdan que Juan Guaidó, cuando estuvo en Estados Unidos a principios de este año, pidió sanciones para Venezuela y pidió sanciones contra la línea aérea venezolana Conviasa y celebró las sanciones contra Conviasa. Bueno, el señor Roberto Marrero se fue en un vuelo desde Caracas hasta Toluca, allá en la capital mexicana, de Conviasa, y se le trató con respeto y pagó su pasaje. Y yo sé que allí le dijeron, miren, aquí nosotros vamos a recibir, aunque usted pidió sanciones y su jefe pidió sanciones y nos sancionaron. Y sin embargo aquí estamos a pesar de las sanciones. Y se fue allí. Bueno, es tan complejo entonces este desafío que tenemos por delante y hay que entenderlo. Esos son señales del imperialismo. Y nosotros tenemos además, siempre, compa, nosotros no somos como ellos. Yo se lo digo muchas veces a los tuiteros. Y saben que el Twitter, bueno, las redes sociales, eso a veces se convierte, es peor a veces que ¿saben? Antes, ahora menos, quizás las paredes de los baños públicos, de los baños, una bomba en un centro comercial, en un restaurante, que tú te metes y lees un insulto y hay pintado una cosa obscena ahí, no sé qué cosa. Bueno, en eso se ha convertido Twitter también a la hora de insultar a quien sea. Entonces, bueno, nosotros no, te puedes imaginar a ti, Jason, a todos nosotros nos dicen de todo. No, bueno, cualquier cosa, amenazas de muerte, lo que sea, insultos, pero yo le digo a los tuiteros chavistas, yo le digo, no, nosotros no somos como ellos. Y eso tiene que diferenciarnos. O sea, nosotros estamos en el poder, no podemos actuar como ellos actuaron cuando estaban en el poder. Tenemos que contener la conspiración, pero no vamos a estar desapareciendo gente ni violando los derechos humanos. Por eso se da Marrero en Conviasa, ¿no? como un gesto hasta de nobleza, de que se le permita, con el espacio aéreo cerrado, viajar en la línea aérea del Estado que ellos sancionaron. Pero lo mismo, no podemos andar insultando a quienes piensan distinto a nosotros. No podemos andar cayéndonos a golpes con quienes piensan distinto a nosotros, porque eso nos puede llevar eventualmente a una sumatoria de odio, que es lo que quiere el imperialismo, que nos lleva a una guerra civil. Y ante una guerra civil, ellos intervienen para garantizar la paz del país petrolero, que es garantía energética en esta parte del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que hacemos. Yo le digo a los tuiteros, yo les escribo a veces, cuando a mí me insultan y ellos insultan al que me insultó, yo le digo, no lo insulte, por favor, discute, debate, demuéstrale con argumentos, con ideas, con toda la pasión de las ideas, de la discusión, con todo el ardor de los argumentos, de la verdad, discute, pero no nos insultemos, porque no somos como ellos, como ellas, somos distintos. Yo termino con eso, los escucho y a sus órdenes, Jason. Gracias, Jorge. Yo quisiera, porque nos están acompañando aquí en la sala, César Carrero, que también es nuestro hermano candidato a la Asamblea Nacional, y José Uzcategui también. Ambos son jóvenes candidatos a la Asamblea Nacional. Quisiera que ellos también intercambiaran algunas ideas con usted
y algunos de los compañeros que están conectados a través de Zoom en este interesantísimo foro para nosotros seguir debatiendo sobre la importancia no solo de combatir las medidas agresivas contra Venezuela. Algunas personas en las comunidades nos preguntan qué es eso de medidas coercitivas. Yo le cambio la palabra coercitiva para decirle, no es una medida coercitiva, es una medida agresiva, es una medida de agresión contra Venezuela y dicen, ok, ahora sí entiendo perfectamente de qué me están hablando y de esos debates necesarios en la ley contra el bloqueo. Son cosas que nosotros, bueno, tenemos que aclarar y hemos visto a estos dos muchachos desplegados por distintas comunidades de Mérida que me gustaría comenzar. Escuchamos a César y al compañero José Uzcategui. Adelante, César. Gracias, Jason. Saludos allí a todos los compañeros que se han ido conectando. Sí, canciller, mientras escuchábamos pues toda la narrativa que nos daba, yo no dejo de pensar también en justamente lo que en positivo, pues tratando de ver cómo nosotros efectivamente ataque tras ataque lo hemos venido superando, los hemos venido derrotando en todos esos terrenos, en las diferentes formas de cómo se ha presentado la guerra, nosotros hemos venido sorteándola, ganándola. Quizás con algunas dificultades en algunas, más que otras. En la política nosotros pues sabemos cómo está la oposición en este momento, destruida, descuartizada, porque bueno, también de aquel lado tenemos unas víboras pues que andan pendientes de ver cómo se embolsillan cada centavo de esos que le roban a la nación y entonces eso genera fricciones a lo interno de ellos. Yo recuerdo aquella reunión que se dio con el cuerpo diplomático, canciller, que es justo el día después de la elección del 5 de enero, allá con el 5 de enero de este año, cuando Parra quedó como presidente. Y recuerdo pues cómo era complejo poder contarle a ellos todo ese entramado de lo que significa esa relación opositora, porque la matriz, ¿cuál fue? Ahí fuimos víctimas de la guerra mediática. La matriz fue el chavismo irrumpió en la Asamblea Nacional, la está destruyendo porque ellos, pobrecitos, y, o sea, eso fue lo que intentaron posicionar, pobrecito Guaidó, que no lo dejaron entrar, y entonces la foto fue brincando la cerca, cuando en realidad eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que a lo interno de la oposición están divididos. Y entonces era curioso que en esa reunión donde estaba el gobierno bolivariano representado por usted, tenía que explicarle al resto, al cuerpo diplomático acá en Venezuela, acreditado que en Venezuela, que un opositor le había ganado la presidencia de la Asamblea Nacional a otro opositor y que esa era la realidad, ¿no? Es parte, pues, de toda esa batalla mediática. Pero ahorita en la campaña, estos días acá en Mérida, que hemos estado desplegados, lo que comenta Jason, nos ha tocado escuchar, eh, aquí ocurre algo, ¿no? Y bueno, para todos, Jason tiene doble responsabilidad, es el protector y es candidato ahorita, pero también él hace énfasis en dejar claro que él es un articulador. Aquí hay un gobierno, nosotros le hemos respetado, cuando perdimos las elecciones de la Asamblea Nacional allá en el 2015, el primero en salir fue el presidente Maduro y decir, reconocemos la derrota en la Asamblea Nacional y lo asumimos así. Aquí, bueno, hay un gobierno opositor, tienen una alcaldía o algunas alcaldías, pero entonces no hacen el trabajo. Y la responsabilidad que tienen estos individuos en esos espacios de gobierno, entonces quieren exigirle al protector que tiene que dar la respuesta de lo que no hace el gobierno en este territorio. Y entonces tenemos que ver a un protector del Estado tener que explicar entonces cómo se hacen, cómo estas personas no asumen responsabilidades y cuando uno hace el análisis es, epa, ya va, aquí lo que está ocurriendo es que estamos en un espacio de la guerra mediática. Nos intentan posicionar, entonces le lavan las manos mediáticamente a los individuos que tienen responsabilidades locales. Y bueno, nos corresponde explicar todos esos detalles de cómo la guerra
a nivel, a esas dimensiones del bloqueo, cómo afecta pues a la cotidianidad, cómo ha afectado a la cotidianidad acá en Mérida y a toda la población, pero además también, como el canciller también lo manifestaba, nosotros sí dejamos claros el mensaje de que el triunfo en la Asamblea Nacional, la instalación de una nueva Asamblea Nacional el 5 de enero del 2021 será el inicio para lograr los objetivos y retomar, por ejemplo, la agenda de recuperación de todos nuestros activos en el exterior. Eso es una realidad, es así, porque políticamente se despejarían unas cosas y se abriría un compás de maniobra para lograr avanzar hacia otro terreno. Entonces, bueno, en completa sintonía, de verdad, muy contento de que tengamos este espacio y felicitar a los compañeros, José, Jason y todos los candidatos que hemos estado en la tarea, que por allí nos dicen, ¿no? Nos encontramos con la señora, el señor, los compañeros de la VC, de la estructura del partido, y nos dicen así, nos saludan y nos dan por el hombro. No les está tocando fácil, es decir, es el momento quizás más duro de la revolución y bueno, pero para eso nos formó Chávez, para dar la cara y avanzar y defender la patria como él nos enseñó. Gracias. Así es, César, gracias. Quisiera también que escucháramos a José. José también es candidato por el circuito 3, uno de los circuitos pues, más complejos, porque es donde se hace el debate en el área metropolitana, donde tenemos un gobernador opositor, un alcalde opositor, y ahí está José con el Frente Francisco Miranda, con el movimiento Somos Venezuela, explicando también las consecuencias de las agresiones, canciller. Y si nosotros podemos sacarle una foto a un pueblo golpeado que se parezca a esas fotos del pueblo de Afganistán después de un bombardeo, del pueblo iraquí después de los bombardeos, o del pueblo iraní después de las agresiones. Bueno, la mejor fotografía que usted puede mostrar es de este pueblo que frente a todas esas agresiones ha estado resistiendo en esta guerra no convencional. Y ahí están nuestros soldados y nuestros héroes también que combaten. Y ese muchacho es uno de ellos, el compañero José Eucati. Adelante, José. Sí, bueno, saludar al canciller, hermano, bueno, primeramente el reconocimiento por ser esa voz digna de nuestra patria y bueno, llevar el mensaje de los millones de venezolanos ante el mundo y que bueno, hoy nosotros nos hemos, en este despliegue, en esta convocatoria que hemos asumido con nuestro presidente Nicolás Maduro de ir al rescate de esa Asamblea Nacional, bueno, de ir a encontrarnos con nuestro pueblo y de ver todos estos efectos que usted mencionaba, ¿no? Y de lo que implica cada una de estas medidas criminales que el gobierno de los Estados Unidos, de todo el imperialismo, hace con nuestra patria, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos una asamblea con nuestra gente allá en la VC, ahí que nos encontramos en lo pequeñito, porque, respetando por supuesto las medidas, pero cada vez que nos vemos ahí, bueno, vemos todo ese mar de necesidades, de críticas, de situaciones, de complejidades, que son productos de estas acciones criminales, pero que al final de cada mensaje, de cada acción, después que la gente drena, bueno, nos conseguimos con esa palabra del compromiso, esa palabra del amor, ¿no? Y creo que ahí es donde el imperialismo no ha podido doblegarnos esa moral, no ha podido, bueno, apagarnos esa llamarada sagrada que nos encendiera nuestro comandante Chávez y que a pesar de todo lo que han hecho y que pareciera fácil decirlo, 130.000 millones de dólares, pero hay que ver qué país aguanta, qué país resiste, que no pueda contar con ese patrimonio, bueno, para la inversión social mayormente, para el desarrollo económico de su país, y nosotros lo hemos visto, cómo hemos estado un pueblo en resistencia, cómo a pesar de todas esas medidas criminales, bueno, tenemos todavía un pueblo con un nivel de conciencia y sobre todo, bueno, en paz, ¿no? Que es lo más importante, que nosotros estemos, a pesar de todas estas agresiones criminales que hemos recibido, bueno, estemos en paz y eso es un principal logro que nosotros hemos obtenido, ¿no? Y en ese discurso que hacía el presidente Nicolás Maduro entre estos días en la Asamblea Nacional Constituyente, que podemos decir un verdadero discurso antiimperialista, ¿no? Más allá de la presentación de la ley, bueno, ahí nos explicaba y nos orientaba de todo lo que hemos vivido,
pero sobre todo, bueno, de todo lo que estamos nosotros asumiendo en este compromiso. Y como usted lo decía, pues a medidas no convencionales hay que tener métodos no convencionales que nos conlleven, bueno, a mantener y hacerle frente a este enemigo criminal que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos encontramos en la batalla, en el combate, la fortaleza diaria que hemos visto con nuestro pueblo de poder ir reconstruyendo todas estas heridas que ese bombardeo nos ha ocasionado, pero con la firme seguridad que con el espíritu de Chávez, con la fortaleza en Chávez, bueno, vamos a seguir adelante. Así es, José. Bueno, quiero aprovechar para saludar, canciller. Hay personas que están conectadas desde Ecuador. Saludamos a quienes se conectaron también con nosotros en Ecuador, en Brasil, en Jordania, Panamá. En el Perú está el compañero Vladimir Senán, exgobernador de Junín, que también está participando. En Chile también hay participantes. Y bueno, a nuestro querido pueblo en Mérida, que se han conectado para ser también parte de este interesantísimo debate, donde usted pues, nos está dando algunas orientaciones sobre lo que han sido las agresiones del imperio contra nuestro pueblo. Pero quisiera, canciller, hacer un comentario de los errores nuestros, ¿no? Nosotros hemos cometido el error de salir corriendo a buscar gasolina cuando no hay, pero no decimos quién es el responsable de que no haya. Entonces la gente se pone brava con el que llega con la gasolina, no con el que se la quitó. Se pone bravo con el que le está resolviendo el problema. En este caso, nuestro presidente Nicolás Maduro, no con el que nos causó el problema. Y creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso. Y como hay personas en otros países viendo esta conferencia, quisiera por favor pedirle a nuestro equipo que nos coloque un video que hemos estado compartiendo en distintas VC, en nuestras unidades de base, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras aldeas, en nuestras montañas, en los cerros, para poder mostrar quiénes pidieron que no hubiese gasolina en Venezuela, quiénes pidieron que no llegara la comida, quiénes pidieron que no llegaran los alimentos. Y me gustaría después de ese video, canciller, un comentario sobre las acciones que han hecho ustedes también para defender y proteger a nuestro pueblo, para que las piedras le caigan a los que nos han agredido y que la gente aplauda a los héroes que han estado protegiendo a nuestro pueblo. Por favor, el audio de este señor, y les pido disculpas, no les vaya a caer mal. Fuentes de ingreso, que es un trabajo que se venía haciendo desde hace años, vienen sanciones adicionales en el tema oro, hay las sanciones petroleras, se le ha quitado el manejo de la industria. Yo sigo definitivamente libre ejerciendo funciones, nombrando embajadores en el mundo, solicitando ayuda humanitaria, congelando fondos de Venezuela para poder recuperar rápidamente nuestra industria petrolera. Porque fue esta Asamblea Nacional la que le bloqueó todos los fondos. Esa es una congelación de activos, de bienes y de recursos, de empresas que son del gobierno, que esto es un ataque del imperialismo contra el pensamiento bolivariano. Dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Canciller, adelante, disculpe usted. Adelante, canciller. Ahora sí. Ya, ahora sí, correcto. Ahora sí, muy bien. No, efectivamente, muy valioso la intervención de los dos compañeros, de Jason también. Sí, miren, cuando comenzó a haber la escasez fuerte, ya no solo en los lugares lejanos, pues, de donde se produce la gasolina, como Mérida, sino que se expandió por el centro del país hace un año y medio. Bueno, consideramos en aquel momento, incluso lo dijimos en Naciones Unidas, bueno, que había que responsabilizar a quien hubiera que responsabilizar, que efectivamente y sin lugar a dudas era las sanciones, las medidas coercitivas de los Estados Unidos. Pero bueno, yo sí sé que hubo otros compañeros que consideraron que era causar alarma en todo el país, que la gente iba a salir desesperadamente a hacer colas, iba a agotar el inventario de gasolina que teníamos. Entonces, bueno, ahí para la propia protección del país hubo un desfase
de información. Bueno, eso son cosas de lecciones que se van teniendo en el calor de la batalla. Seguramente eso no nos volverá a ocurrir. Y bueno, hoy en día está bastante claro quiénes son los responsables de lo que aquí está ocurriendo. Y sí quería aprovechar, ayer confieso que se me olvidó decirlo con la reunión con los candidatos, que era tan importante, pero voy a hablar con Diosdado para que él mismo lo haga. Nosotros, como saben, el 13 de febrero de este año, el presidente Maduro autorizó que se abriera un caso, una demanda, en términos jurídicos exactos, una remisión en la Corte Penal Internacional, que es la corte que investiga y en caso de haber mérito enjuicia, procesa los crímenes de lesa humanidad, los crímenes atroces. Esas son cortes que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron los juicios contra los nazis, los tribunales de Nuremberg, etcétera. Bueno, fueron derivando una institucionalidad que tiene casi 100 países miembros, no todo el mundo es miembro de la Corte Penal Internacional. Venezuela lo es. Amigos como Cuba, como Irán no son, Estados Unidos no es, para que tengan un poco el contexto. Y en esa remisión nosotros señalamos como responsables de crímenes de lesa humanidad a los funcionarios, porque esa es otra característica. Esta corte no es contra los estados, ni contra las empresas, ni contra las figuras colectivas, es contra los individuos, una responsabilidad personalísima de quienes tengan la decisión para agredir, ¿no? En este caso, bueno, ¿quién firmó la orden ejecutiva del 8 de marzo del 2015? ¿Quién ha firmado todas las demás órdenes ejecutivas? ¿Quién firma las sanciones estas de la Oficina del Tesoro? ¿Quién es el fiscal que va y dice que hay narcotraficantes, que no sé qué? Bueno, es muy evidente quiénes son los responsables y va hacia ellos. Y si algo necesita, es muy evidente, porque hay unas decisiones que se toman en Estados Unidos de manera arbitraria, ilegal, etcétera, que generan muertes aquí. Pero uno tiene que probar, eso es un juicio, y uno tiene que probar eso. ¿Y quiénes más que ustedes que están todos los días en contacto con la realidad? Si ustedes nos dan casos, por ejemplo, de doloroso, pero es lo que tenemos que probar, el dolor que han causado, ese dolor del que habla Richard Nephew, de un señor, una señora que perdió su hijo, su esposo, su hermano, porque no tenía gasolina y no pudo llegar al hospital, porque tenían que hacerle una intervención quirúrgica, pero no pudieron llegar los insumos, porque el camión que traía no tenía el repuesto, qué sé yo. Tantas cosas que vemos todos los días que pasan. Bueno, niños, niñas que hayan tenido que desertar del sistema educativo porque no estaban dándose el PAE, la comida de manera eficiente y tuvieron que buscar otras maneras para que comieran los niños. Cualquier cosa que ustedes se las imaginen, se le venga a la mente de cómo las sanciones han afectado a este pueblo. Empresas que han quebrado, productores del campo que no han podido seguir distribuyendo su producción por falta de repuestos, por falta de combustible, por falta de lo otro, por falta de semillas, por falta de mecanización. Tantas cosas que en cualquiera de nuestros estados podemos ver. Bueno, es una carta del señor tal que es campesino diciendo me pasó esto por culpa de estas sanciones, no tuve acceso a esto y se me murió tal, o no, se me quebró la empresa, me tuve que ir del país, tuve que emigrar por esto y por esto. Eso es importantísimo para nosotros probar y que el día de mañana puedan llamar a ese señor, a esa señora, e incluso pedirle declaración, no sé si ir hasta La Haya, pero pedirle, pues, así sea una videoconferencia para que diga exactamente en qué circunstancia fue, cómo fue el hecho, para ellos comprobar que efectivamente la denuncia es real. Yo sí les pediría un apoyo con eso. Y también de la conferencia de ayer, que era parecida a esta, pero fue distinta. Hablamos del conflicto histórico, la pugna histórica entre el bolivarianismo y el monroeísmo, ¿no? La doctrina Monroe, 1823, el control que Estados Unidos ya previéndose, predeterminándose como imperio, quería reservarse de esta parte del mundo, ¿no? Y mucho se ha dicho, la historia dice que Estados Unidos, que nació la guerra, su declaración de independencia en el año 1776, y se dice que ellos tomaron una posición de neutralidad en las independencias suramericanas, hispanoamericanas, que es un absurdo que lo hayan hecho, porque si ellos venían de combatir un imperio, de ganarle en el campo de batalla, de independizarse,
pues pareciera lógico que ayudarían a otros a hacer lo mismo, pero no fue así. De todas maneras, ha habido un debate histórico. Por ejemplo, esa discusión que hubo entre el libertador Simón Bolívar, epistolar, por unas embarcaciones que fueron capturadas en el Orinoco, que venían de Estados Unidos con provisiones para los realistas, demuestran que no solo no fueron neutrales, sino que estaban promoviendo digamos, soportando la logística de los realistas. Pero es muy interesante, en el primer artículo de un libro que se editó el año pasado, Hombres Libres derrotan imperios poderosos. Creo que es ese que tienen ahí ustedes. No, fíjate tú. Ese se lo regalé yo dedicado, Jason, a Elliot Abrams. Se lo di dedicado y le pedí que lo leyera. Él habla buen español. Usted le hizo una frase muy célebre, ¿no? Cuando en la sesión le decía, lea mis labios. Cuando usted le decía eso, era tan potente como aquella misma frase en la que Bolívar le decía, el pueblo venezolano está indeclinablemente decidido a ceder la otra mitad de la población si se mete contra ella. Es este mismo libro, Pueblos Libres vencen a imperios poderosos. Este nos lo regaló el presidente Nicolás Maduro. Correcto. Bueno, ese libro yo se lo regalé a Abrams, pero es muy interesante para entender de dónde viene esto, porque es que no es que la lucha contra el imperialismo y su rostro norteamericano no es del siglo XX, viene incluso desde antes. Miren esta cita, esta frase de Thomas Jefferson, 1786. O sea, situémonos. En el 86 Simón Bolívar tenía 3 años. La independencia de nuestro país fue en 1810, 1811. Estamos hablando de 1786. 10 años apenas después de la independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que después fue su presidente, uno de los que ellos llaman padres fundadores, dijo lo siguiente, lo cito, nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. 1786. De allá viene esta lucha. Y por eso tenemos que terminar de dar estas batallas y consolidar nuestra independencia, definitivamente. Y eso pasa por cada batalla diaria de la revolución, por cada rectificación, por cada nacimiento de nosotros mismos, del hombre nuevo, la mujer nueva. No es el bebé que van a ser, sino desde nosotros mismos. Y por supuesto los bebés hay que formarlos para que lo sean desde que tengan uso de razón. Y viene por la Asamblea Nacional retomar el control de todos los espacios políticos por la vía del voto popular. Eso es la más poderosa arma. Mire, cualquier arma de destrucción masiva de este tipo financiero, económico, que nos están lanzando a nosotros, la podemos neutralizar si contamos con el apoyo del pueblo en los procesos electorales y si contamos con el apoyo del pueblo en el ejercicio del gobierno y le damos el poder al pueblo para que gobierne. Esa es la fórmula para ser independientes, no hay otra. Por eso, el comandante Chávez en un momento dado nos decía, patria socialista o muerte, porque es que solo para tener patria, solo es posible mediante un sistema de socialismo que le dé el poder al pueblo. Lo otro no es patria, lo otro es un país, lo otro es un nombre, lo otro es un estado, una figura jurídica, pero no es independiente, no es libre, no es soberano. Vamos a construir la patria y hoy tenemos patria, no la quieren arrebatar. Y es tan importante la lucha y concentrémonos en esta lucha del 6 de diciembre. Yo estoy seguro que vamos a salir victoriosos y estoy seguro que si hubiese participado la oposición completica, hubiésemos salido victoriosos también. Ellos se están retirando para tratar de deslegitimar esto. Bueno, ya lo hicieron en el 2005 y tuvimos una asamblea, bueno, a nosotros. Esta vez hay otra oposición allí presente. Hay una oposición que ojalá de verdad sea distinta, ojalá termine de consolidarse como una oposición distinta. Y bueno, y tendrá su espacio allí representativo,
Bueno, y cuidado y vamos a una pelea reñida, no lo creo, por las circunstancias, pero si así fuera hay que dar la batalla hasta el último voto. Y ningún compatriota tiene derecho a no votar. El derecho de votar ya en casos de agresión imperialista es una obligación, es un deber. Y tenemos que convencer a nuestro pueblo. Ese día no hay derecho de que si está lloviendo o si me duele la pierna o si tengo coronavirus. Hay que ver cómo vamos a votar, a menos, bueno, las causas más extremas, que no se puedan ni siquiera trasladar. Pero hay que asumir, es nuestra respuesta, nuestras armas, más que la voluntad para elegir un gobernante y cederle tu soberanía a ese gobernante. Y no, son las armas para proteger la independencia de la patria, nuestros votos, el control popular democrático de las instituciones del Estado venezolano. Por esa vía nosotros vamos a triunfar, pero hay que dar las batallas con mucho rigor y con mucha honestidad, compañeros. No sé si tienen... Canciller, hoy está cumpliendo años Mérida. Ay, caramba, felicitaciones. Usted está conectado con nosotros y por supuesto no podemos dejar pasar la oportunidad para que usted le envíe al pueblo merideño. Hay gente conectada a través de Facebook, Instagram y a través de la plataforma Zoom viendo en vivo esta transmisión. Bueno, vamos a darle el mensaje a Mérida. Y en segundo lugar, hoy juega la selección Vinotinto en Colombia. Sí. Pero el próximo martes juega aquí en Mérida. Va a jugar en el Estadio Metropolitano, construido por nuestro comandante Hugo Chávez. Los comentarios suyos, porque también esto es para hablar con nuestro pueblo de otras cosas que no es solamente las cosas que nos ha hecho el imperio, que nos ha querido quitar la felicidad de incluso abrazar a quien cumple años, y hoy cumpleaños Mérida, de celebrar un encuentro deportivo. Y bueno, acompañamos también a nuestra selección. Adelante, canciller. Claro, hermano. Bueno, miren, Mérida, el Estado y la ciudad son de verdad adorables desde todo punto de vista. Creo que expresan mucho las neuronas del país, ¿no? En el buen sentido, con el espíritu que eso conlleva, con la creatividad, insisto. El pueblo merideño es un pueblo trabajador y creativo al mismo tiempo. No es un pueblo solamente trabajador, ni es un pueblo solamente creativo, es un pueblo que combina ambas características. Y todas las mujeres de Mérida, hombres de Mérida, bueno, nuestro afecto, nuestro cariño, sigan adelante con mucha fuerza en todo, trabajemos con honestidad y organicemos. Es muy importante. A veces hay compañeros del pueblo que nos dicen, miren, pero es que nosotros le echamos pichón y todos los días sufrimos y llevamos a los chavos para la escuela y trabajamos. Todo eso es insuficiente. Tenemos que organizarnos. El poder popular, los consejos comunales, las comunas, no importa qué tendencia política tenga. Lo importante es que estés organizado y que estoy seguro que la distribución de lo que sea, la producción de lo que sea, la atención de lo que sea es mucho más sencilla. Cuando el comandante Chávez decía hay que entregarle el poder al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, y entregándole el poder al pueblo, el pueblo saldrá por sí mismo de sus problemas, desde la miseria hasta cualquier dificultad. Él no decía al pueblo por decirlo. Él no decía que iba a pasar con un Sukhoi y entonces iba a lanzar el poder, los billetes, la tarjeta minera. No, él no decía eso. Él lo que decía era, el pueblo organizado tiene derecho a que se le entregue todo el poder. El pueblo organizado, el pueblo que no está organizado, no puede tener acceso, y mal organizado tampoco, mucho menos. Entonces, eso es muy importante y bueno, y apasionante. Mérida, al contrario de aquí, del centro del país, la zona norte costera, Mérida es fútbol, pues Mérida, Táchira, Los Andes, son, bueno, de mucha tradición futbolística. Ojalá que nuestra selección vaya acompañada de las grandes energías de este pueblo. Nos merecemos una buena derrota, una buena victoria, pero también a mí a veces me cuesta estas cosas, ¿no? Porque Colombia, qué pueblo tan sufrido el de Colombia, ¿no? Sí es verdad que eso no tiene luz ni esperanza ni luz al final del túnel en este momento. Eso es tan destinado por ahora y nosotros queremos ayudarlo. Que se lleven los mejores términos y que ganen mejor. Yo quiero que gane Venezuela y sobre todo que ganen de la semana que viene, que va a ser allá en Mérida, que sería tremendo regalo para Mérida. Eso no hay un regalo como ese. Yo estoy seguro que así va a ser y que va a contar con todo el amor y la pasión del pueblo merideño ya viéndolo, con las restricciones que tenemos ahora por la pandemia, pero que estarán dándole buenas energías
desde cada espacio para que tengamos una merecida victoria venezolana. Así que bueno, Jason, compañeros, compañeras, mi corazón con ustedes, demos la batalla y aquí estoy. Cuando necesiten de nosotros para lo que sea, es un honor, es un orgullo, es un privilegio poder servir. Agradecido, hermano, de verdad que para nosotros es un honor que usted comparta con el pueblo merideño este tipo de videoconferencias. Hemos estado, canciller, haciendo diariamente a las 3 de la tarde un punto de encuentro para debatir distintos tópicos de interés de nuestro pueblo que han surgido al calor de las mismas videoconferencias, donde la comunidad plantea, ¿por qué no debaten de la luz? Traemos y debatimos el tema de la luz. ¿Por qué no debaten el tema del combustible, el gas, el tema económico? ¿Por qué no hablan de la educación? ¿Por qué no hablan hemos estado hablando de los derechos de la mujer, de los derechos de la familia? Hemos hecho un conjunto de debates sumamente importantes donde se ha estado involucrando nuestro pueblo y ya la consulta tiene un gran recorrido en nuestro territorio con este espacio, así que usted está invitado permanentemente cuando quiera también a acompañarnos con esas orientaciones, porque el debate va a ser constante, permanente. La batalla por las ideas a la que siempre nos invitó el comandante Chávez haciendo un ejercicio como el del pueblo cubano, en ese llamado al debate de las ideas. Bueno, Mérida lo está haciendo, ¿no? Y nos vamos a debatir en los terrenos que sea, no solo con los que son candidatos, no solo con quienes nos adversan, sino con todas y todos aquellos que han asumido históricamente a atacar al pueblo, a esos que se han puesto siempre del lado de los imperios. Y quiero, antes de culminar esta videoconferencia de la tarde de hoy, estimado canciller, recordar también que Mérida se convirtió hace muchos años en ese espacio de acompañamiento a nuestro libertador Simón Bolívar. El libertador, cuando pasó por estas tierras, pasó por Mérida, y Mérida no puede decir como Carabobo, que fue donde se libró la batalla trascendental de la historia. Pero en Mérida, canciller, ocurrió un episodio bellísimo de la historia que se relata cuando el libertador aún no había llegado. Una mujer, un redoblante y un trabuco, que llaman Anastasia, esa muchacha con un redoblante y un trabucazo espantó al ejército español diciéndole, ahí viene Bolívar, ahí viene el libertador. Y fue una de nuestras heroínas, por eso aquí hay un parque que tiene su nombre, el Parque Las Heroínas de Mérida, porque fueron las mujeres heroínas que echaron de estas tierras al imperio. Y cuando llegó el libertador, las mujeres merideñas le dieron a sus hijos a Bolívar. Y son 500 hombres merideños que acompañaron a nuestro libertador, entre otros, Luis María Rivas Dávila, Gabriel Picón González, que se fueron a acompañar a nuestro libertador. Y nuestro pueblo merideño tiene, ahí al lado suyo, usted tiene una bandera con 8 estrellas. Una de esas 8 estrellas, canciller, se llama Mérida, porque fue una de las provincias que se ganaron esa estrella dentro de nuestro tricolor. Y nosotros vamos será. Hasta la victoria siempre, mi querido canciller, hermano, de parte del pueblo merideño. Viviremos y venceremos. Y bueno, aquí nos vamos a quedar en un rato, vamos a hacer las mujeres merideñas. Adelante. Oye, ¿cómo se dice esa canción? Fue en la plaza Bolívar merideña, ¿no es? Donde juré no dejarte de amar. Yo no me la sé, ¿quién se la sabe? Linda mujer, ¿qué más? Preciosa merideña, mi corazón lo invade una pena. Oye mujer, preciosa merideña,
la suave caricia de la sierra. Se acerca tu rostro Tan puro y virginal fue en la plaza Bolívar merideña, donde juré darte mi corazón. Mérida, Mérida, Mérida. ¡Viva Mérida! se acerca hasta tu rostro. Un saludo a las mujeres merideñas.